Bueno, muy buenas tardes, señores asociados. Muchas gracias por ingresar oportunamente a esta invitación tan importante como es la valoración y análisis de hábitos postulares en el trabajo, que va a estar dirigido por nuestra asociada e integrante también del Comité de Solidaridad, la doctora Sandra Pinzón, quien hoy nos acompaña y ya le vamos a dar paso. Vamos a dar un espacio también de unos 3 minuticos más para que ingresen más asociados. Muchas gracias por estar hoy presentes. Hola, buenas tardes a todas las personas que están conectadas, a todos los asociados. Quisiera agradecerles su conexión y su asistencia. Mi nombre es Sandra Pinzón y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la valoración y los hábitos posturales, todo lo que esto influye en nuestra calidad de vida y cómo podemos aportar desde la fisioterapia para su mejoría tanto en el desempeño en el trabajo como en su vida diaria. Bueno, apreciados asociados, les queremos presentar a la doctora Gloria Estela Mora. Ella es nuestra coordinadora del Comité de Solidaridad e integrante también del Consejo de Administración, quien es la artífice junto con el Comité de Solidaridad de esta importante charla que hoy nos va a brindar la doctora Sandra Pinzón. Entonces los dejo con la doctora Gloria. Muy buenas tardes, queridísimos asociados, participantes en esta interesante charla de valoración, análisis de hábitos posturales en el trabajo. Es un tema tan importante para todos en nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Espero que sea del agrado de ustedes, que pongan en práctica muchas cosas aquí que la doctora querida Sandra nos va a hacer una muy buena valoración y análisis de todos estos temas y que Dios quiera que si tienen alguna inquietud, que si quieren charlas posteriores, que si después quieren un análisis directo con la doctora, con muchísimo gusto estaremos pendientes de todo esto. Espero que pasemos muy bien, muy buena charla. Gracias, doctora Gloria. Aquí es una observación. Si ustedes tienen inquietudes, preguntas que queremos pues que la doctora Sandra nos vaya resolviendo, ella va a hacer la exposición completa de su charla y ustedes pueden ir indicando en el chat todas las inquietudes que al finalizar la intervención de ella, una a una las va contestando. Entonces pueden ir escribiéndolas y nosotros las vamos aquí organizando para que ella amablemente nos las vaya atendiendo, ¿vale? Muchas gracias. Entonces ya los dejamos en manos de la doctora Sandra y gracias, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Martica. Muchas gracias, doctora Gloria. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra charla. Vamos a empezar con la valoración y análisis de los hábitos posturales en el trabajo. Primero que todo, me quiero presentar. Mi nombre es Sandra Pinzón. Yo soy fisioterapeuta egresada de la Universidad del Rosario. Tengo especialización en ergonomía y en salud ocupacional y soy la gerente de mi IPS hace 30 años. No calculen la edad, por favor, pero sí son más o menos esos. Todo el tiempo en el área de ortopedia con la atención en pacientes de ortopedia y trauma generalmente. Vamos a arrancar entonces. Pero para que ustedes entiendan todo lo que necesitamos saber de nuestro cuerpo, yo quise empezar con una parte de anatomía de columna. Voy a disculparme con las personas médicos porque no voy a hablar en términos médicos, lo voy a hacer de una manera más ligera, más sencilla para que sea de fácil comprensión para todo nuestro público. El hombre ha tenido una evolución a través del tiempo y inicialmente su posición era casi cuadrúpeda y en la evolución fue cambiando a bípeda. Este cambio de la posición inicial en la evolución del hombre hacia esta posición tuvo algunas incidencias en lo que es hoy en día nuestra columna vertebral. Me voy a basar mucho en la columna vertebral porque es el eje del cuerpo. Esta columna es una estructura que está organizada por vértebras, varias vértebras que se van uniendo entre sí y van a formar todo este eje central. En total tenemos 32 vértebras y entre cada vértebra tenemos una estructura que es el disco vertebral, que es una estructura gelatinosa, acuosa, que va a estar entre cada vértebra para generar amortiguación al movimiento. Entonces, en esta imagen ustedes ven el hueso, el disco, el hueso, el disco, así va distribuido toda la columna, desde la parte cervical, que es el cuello,
la parte dorsal, que es la espalda, la parte lumbar, que es la cintura, y la parte sacra. Cuando teníamos la posición cuadrúpeda, esta estaba dividida en varias partes. La antropología nos ha mostrado que durante la evolución esta se convirtió en un solo bloque. La región sacra es un solo bloque y ahora vamos a ver la importancia de que sea un bloque y de que es el soporte de toda la columna. Si nosotros vemos la columna de forma lateral, en una corte sagital, vamos a encontrar que ella normalmente tiene estas curvaturas. Tiene una curva en la columna cervical, tiene una curva en la columna dorsal o en la espalda, tiene otra curva invertida en la región lumbar y termina con la región sacra, que es esta estructura maciza de la que estábamos hablando, que a través de la evolución unió todas las vértebras. Entonces, este es un solo hueso. Este hueso, si ustedes observan, debe ir vertical. Esta es la posición ideal, vertical. Ahora les voy a explicar por qué es tan importante y por qué les recargo en esta estructura. Cada vértebra va ajustada y alineada una con otra a través de varias superficies articulares, como son las facetas articulares. Si nosotros vemos de manera posterior por detrás la columna, debería verse así, como una línea recta que sube y baja totalmente recta. Otro de los factores importantes a tener es que en el centro de todas las vértebras, desde la primera vértebra cervical hasta la última lumbar, nosotros tenemos este agujero. Por este agujero, en este agujero se aloja la médula espinal, que es como un cable central de la luz. De ese cable central de la luz van a salir unas raicitas nerviosas que más adelante se las voy a mostrar por los agujeritos. ¿Cuál es la importancia de este agujero? Que estos son los nervios, estos son los cables que van hacia los músculos y gracias a esa conducción nerviosa, esos músculos se pueden mover y gracias a eso nosotros tenemos movimiento. Es tan importante tener en cuenta estas estructuras porque cualquier cosa que toque este nervio o que toque este cable de la luz va a generar o pérdidas de movimiento o alteraciones en la sensibilidad de las personas, que ya se los voy a explicar más adelante con las patologías. Entonces, teniendo en cuenta que esta estructura es el centro del cuerpo, que está conformado por varias vértebras, que tiene unos discos, pero que de este centro sale la médula espinal con las raíces nerviosas, ya vamos viendo la importancia de esta estructura en el cuerpo. En el cuerpo existen las articulaciones. Existen 3 tipos de articulaciones y quiero que me pongan mucho cuidado en este pedacito porque va a ser vital para el seguimiento de la charla. Hay unas articulaciones que se llaman sinartrosis, que no son huesos. Articulación implica huesos que se unen, ¿ok? El huesos que se unen y no se mueven, como por ejemplo los del cráneo. En el cráneo tenemos muchas articulaciones aquí en la cabeza que no tienen movimiento. Esas las llamamos sinartrosis. Los dientes están considerados una articulación con la encía. Las anfiartrosis son articulaciones que tienen poco movimiento. Aquí en la imagen ustedes ven la sínfisis púbica. Esto es abajo en el pubis. Se une una cadera que se une con otra cadera acá en estos 2 huesos, en la sínfisis púbica. Esta tiene un movimiento leve de ascenso y descenso a través de un fibroligamento. Entonces, esta es una anfiartrosis. Y las que más nos interesan a nosotros, que son las que tenemos que cuidar, son las diartrosis, que son las articulaciones que tienen movimientos completos. En esta otra imagen vamos a ver que de esas diartrosis tenemos movimientos completos en el hombro, que es una de las articulaciones más móviles, pero una de las más inestables, por lo cual es una de las que más se lesiona. Está el codo, que es una articulación muy móvil, las del puño, la de la cadera, que es absolutamente estable y muy móvil, tiene muchos ángulos de movimiento, la rodilla y el cuello de pie, las más importantes. ¿Por qué las nombro estas? Porque son las que más se afectan con los malos hábitos posturales, que es el objetivo de nuestra charla. Entonces, unas no se mueven, otras se mueven poquito, otras se mueven mucho. ¿Cuáles son las que gastamos y dañamos mucho? Las que se mueven mucho. ¿Por qué? Porque no sabemos cuidarlas. Y aquí hoy les vamos a enseñar cómo hacerlo. Otra de las estructuras importantes para el aparato locomotor son los músculos. Todos hemos subido un árbol o tenemos familiares por ahí que lo han hecho. Entonces, estos músculos son los encargados de mover los huesos.
Los huesos no se mueven solos, se mueven gracias a la contracción de los músculos. Y estos músculos dependen de estos nervios anteriores que les hablaba, de estos nervios que tienen que entrar al músculo para que ese músculo se mueva. Si no le entra buen, él no se mueve. Los movimientos que tenemos en el cuerpo, pues todos, anterior, posterior, rotaciones, inclinaciones, todos esos son los movimientos que podemos hacer. Por eso, si ustedes se dan cuenta, vamos de adentro hacia afuera. Vamos desde la columna, pasamos por la parte nerviosa, cogemos los músculos y ahí vamos armando nuestro aparato locomotor. Les traigo esta imagen, que es el sistema circulatorio, porque todo es un conjunto. Dentro de esta reja costal tenemos todos los órganos, el corazón, los pulmones, el hígado, el intestino, el estómago. Esta reja costal debe estar perfectamente organizada, pero si se dan cuenta, ella va unida a la columna por la parte posterior. Si la columna tiene alguna alteración, la reja costal se altera y puede oprimir el corazón, puede oprimir el pulmón, puede oprimir el riñón y son las causas de miles de enfermedades que pueden ser solamente posturales. Y dentro de los músculos viene el sistema circulatorio. Si yo les muestro a ustedes esta imagen, debajo de estos músculos, por todos estos músculos pasan venas, pasan arterias que irrigan el músculo para que él esté vivo. Entonces, con esta imagen que les tengo acá, miren por dónde hay venas, por todo lado hay arterias, por todo lado, y irrigan cada órgano que tiene que tener sangre para funcionar. Pero si yo les digo a ustedes, vamos a apretar este músculo y lo vamos a poner mal ubicado, pues me aprieta la arteria, me aprieta el nervio y yo puedo tener hormigueo en una mano por solo un músculo que me esté apretando en cualquier parte. Entonces, el funcionamiento de la cabeza, del pulmón, de los miembros inferiores, de los miembros superiores, del corazón, dependen del sistema circulatorio, que a su vez depende del sistema muscular, que a su vez depende del sistema óseo. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, esto es una máquina perfecta. El mal uso de la máquina es la que genera muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día. Partiendo de este hecho, ustedes se dan cuenta que me estoy centrando mucho en la columna, como lo dije antes, es el eje central. Nosotros tenemos muchas alteraciones en la columna. Esta es una posición ideal. Nosotros tenemos forma de evaluar una posición ideal con las curvas que ya vimos. Pero tenemos personas que por sus malos hábitos, por genética, van dañando esa posición de las vértebras y, por ejemplo, esta que la llamamos la cifosis o la joroba, esto es una mala posición que puede ser por leer, por el escritorio, por la altura de la silla y va a alterar toda la posición de lo que vimos anterior. También puede haber una anteversión de la cabeza, que es llevar la cabeza mucho hacia adelante. Entonces, este individuo tiene no tan prolongada ni tan pronunciada su curva dorsal, pero la cabeza sí muy hacia adelante. Esto va a generar una alteración en esta posición de las vértebras, lo cual nos va a causar molestias, como ya lo vamos a ver. Y las malas cargas también nos pueden generar esta alteración en la columna, que es la escoliosis. Aquí está la señora que tiene un balde en la mano y acá lleva las llaves de la casa. O esta que lleva el mercado acá y acá lleva el bolso cargado. Entonces, esta posición, si uno lo hace una vez, no genera nada. Pero en la medida que se convierte en un hábito, va alterando la postura de la columna y la de los músculos, la de la reja costal, y va alterando los otros órganos. Esta es una imagen de una escoliosis, como se ven las vértebras alteradas. Y esta otra alteración es la hiperlordosis lumbar. Esta hiperlordosis es una curva, la normal debe ser más plana. Esta hiperlordosis lumbar se ve mucho, se aumenta mucho, por ejemplo, con las personas que tienen abdomen prominente o abdomen débil, en el embarazo, las personas que manejan mucho tiempo. Estos músculos se van debilitando y van haciendo que las vértebras no tengan quien las tranque y ellas se van poniendo inestables y se van yendo hacia la cara anterior, lo que me va aumentando esta curva lumbar. ¿Se acuerdan que les hablaba del sacro, que era un hueso grande, macizo, que tenía que estar hacia abajo? Entre más se aumente esta curva, este hueso más horizontal se va a poner. Entonces no está hacia abajo, sino se va a ir poniendo horizontal. Y esto va generando unos dolores en miembros inferiores, con sensaciones de hormigueo, con dolor, que todos son causados por la mala ubicación de las vértebras. ¿Qué síntomas pueden tener personas que tengan alteraciones en columna? Básicamente dolores cervicales, dolores en la parte media de la espalda, dolores en la cintura. Es muy común que refieran hormigueos,
tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, que sientan corrientazos, y todo esto puede ser causado simplemente por 2 horas de mala postura. Entonces yo dormí torcido en una hamaca en La Guajira. Se levantó, pues aquí está la mala alineación y está la irradiación. Y como ya habíamos visto, los nervios se presionan, empiezan a mandar la información al músculo y lo empiezan a recoger. El músculo se empieza a apretar, aprieta el sistema circulatorio, entonces se daña la circulación, entonces el músculo se debilita y es una cadena sin par, que simplemente se mejora enderezando un poco la postura. Es así de simple. Obviamente, quiero aclarar para toda la audiencia, yo estoy haciendo una charla muy general, muy ligera, esto tiene mucha más complejidad, pero la idea es como que todos entendamos y nos familiaricemos con el tema. Hay una parte que para mí es casi que la más importante de todas y es la cara que está con el cráneo, que está unida con el cuello. Hay una articulación que se llama la articulación temporomandibular, anatomía ATM, la traducimos como articulación temporomandibular y es tan importante porque con esta parte de nuestro cuerpo hablamos, comemos, respiramos todo el tiempo. Un mal hábito que tengamos con esta articulación puede generar alteración a nivel de cuello, en la columna cervical, y ella va a alterar la dorsal, y va a alterar la lumbar, y va a alterar la médula, y va a alterar todo. Por eso la tengo acá, porque es muy importante. Existen muchas estructuras que conforman esta articulación. Algunas son partes del maxilar superior, otras son partes del maxilar inferior. También tiene acá un disco que se puede gastar, pero está comprobado que este mal funcionamiento de esta sola articulación va a interferir directamente con la columna cervical, con los músculos de la columna cervical, con los nervios que suben tanto a la cabeza como a la cara como al cuello. Entonces es muy fácil encontrar personas con los siguientes síntomas. Espérenme, les explico acá. Esta es una resonancia tridimensional de cómo es ese hueso de la articulación temporomandibular, que se puede lastimar por masticar mucho chicle, o por abrir y morder la manzana con la boca abiertota, o por ese chicharrón delicioso de la bandeja paisa que uno muerde y lo va triturando acá. Ahí va dañando esta articulación. El disco se va dañando y empieza a alterar la columna cervical y volvemos a todo lo que hemos hablado. Esta alteración la trabajamos en fisioterapia y para estas valoraciones nosotros tenemos un equipo interdisciplinario. Trabajamos en equipo con los odontólogos, con los neurólogos, con los fonoaudiólogos, con los ortopedistas y los fisiatras y las fisioterapeutas. Cuando hacemos un equipo, entre todos podemos sacar adelante un paciente que generalmente tiene muchas más alteraciones. ¿Cómo podemos saber si nuestra ATM está bien o está mal? Una de las principales herramientas es esta radiografía panorámica, donde yo veo la alineación dentaria, los maxilares, y acá tenemos una serie de signos que nosotros evaluamos, son más o menos 23 signos con los que sabemos qué tan grave está esta articulación. Pero como vemos en esta imagen, aquí está nuestro cráneo, la articulación ATM, la articulación temporomandibular, y está la columna cervical. Con una articulación maltratada aquí, porque es que a mí me encanta masticar chicle, este hueso se puede desplazar y estas vértebras se pueden correr y de ahí para abajo puede causar miles de alteraciones. Personas, hay unas formas de valorar que uno puede encontrar que esta articulación cruje o traquea o se bloquea, en muchas personas se bloquean, y también con nuestra valoración lo podemos detectar. Hay la valoración funcional, entonces son pacientes que muy fácilmente le dicen a uno, mira, yo no puedo abrir la boca sino 1 centímetro, porque es que no me cabe más. Eso es por una alteración de la articulación temporomandibular. O personas, síntomas de estos, como aquí vamos a ver los síntomas de esta alteración. Espero que ninguno de ustedes tenga esto porque todos son muy horribles. ¿Qué puede tener uno? ¿Qué síntomas puede tener uno cuando hay alteración de la articulación temporomandibular? Dolores de cabeza, porque está directamente relacionada con los músculos y los nervios que irrigan la cabeza. El oído, porque es una articulación que está pegada al oído, al tímpano, entonces vértigos, mareos, puede tener que ver con la articulación temporomandibular. Los ojos, las personas que se cansan, que les brinca la letra, que ven borroso, puede ser por alteración de esta misma articulación. Todas las de boca,
Entonces que me cruje, que se me bloquea la mandíbula, que rechino los dientes, que bruxo los dientes. Este bruxismo tiene directa relación con esa articulación. Desgaste de los dientes. Entonces es muy común ver personas que tienen unas muelitas más grandes que otras, unos dientes adelante pelados o no pelados. Tiene que ver con esta articulación. La mandíbula, como ya habíamos dicho, entonces puede crujir, puede traquear, puede bloquearse. La garganta, personas que tienen problemas para tragar la comida, para pasar la comida, para deglutir, o que se ahogan fácilmente, o que van a estornudar y les mueve todo, eso tiene que ver con esa misma articulación porque es en esta posición. Y las personas con problemas de cuello, entonces las tortícolis frecuentes, los dolores de cabeza frecuentes, el cansancio, los pacientes me dicen, el mico, doctora, que traigo acá, todos pueden tener y venir desde origen de la articulación temporomandibular. Por eso la traigo a colación, porque es muy importante, es protagonista importante en muchos de los síntomas y de las alteraciones posturales. Entonces, ya teniendo un poco a grandes rasgos lo que es nuestro cuerpo humano, nuestra columna, yo les traigo aquí algunas imágenes cotidianas de los malos hábitos que nosotros podemos tener que pueden estar afectando nuestra columna y nuestro sistema osteomuscular y nuestro aparato locomotor. Entonces, aquí la evolución hay unas en las que no se nota. Entonces, estas son posiciones que tenemos normalmente en nuestro escritorio, una mala iluminación, una silla que no esté adecuada, estar inclinada, una mala visión puede hacer que acerquen mucho el texto e inclinen la columna, la mala posición y la posición ideal. ¿Qué es la posición ideal? Tener el computador con una visión de 45 grados acá, pero que los ojos en línea recta llegaran a la pantalla. No debería bajar ni debería subir, sino que llegaran en línea recta. Que la posición del codo debería estar apoyada en un antebrazo acá, 90 grados, y que la mano también estuviera apoyada. Con esto estamos garantizando que la espalda esté recta. Deberíamos tener un soporte para que la espalda se descargue en esa. No dejar la espalda hacia adelante, sino darle el soporte para que no se canse tanto el músculo. Que la pierna y la cadera estén a 90 grados para no generar presión en este hueso sacro grande que les decía. Cuando se sientan curvos, miren aquí en esta muñequita, ven que el hueso sacro no está sentando, que es el que recibe el cuerpo, sino que está en el aire. Al estar en el aire, toda la columna se está alterando. Entonces uno debe sentarse sobre las dos nalgas, que caiga el peso en todo el hueso sacro para que se distribuyan las cargas homogéneas en toda la columna. Nunca sobre un lado, por eso mismo, nunca se debería cruzar la pierna para que no se descargue el peso en una cadera o en la otra. Doblar rodillas a 90 grados y ojalá con los pies no en el aire ni estirados y mucho menos metidos debajo de la silla. Meter las rodillas debajo de la silla es una de las alteraciones más grandes en los cartílagos de la rodilla que nos consultan por un mal hábito, simplemente. Entonces, esta es la posición ideal que uno debería conservar para que todas las estructuras estén alineadas de manera adecuada. Otros de los hábitos que tenemos. Nuevamente la evolución no nos ha llegado. Y para leer, entonces, el celular. ¿Cuántos de nosotros no digitamos aquí? Miren la posición de la columna, se invirtió totalmente la curva y vamos a tener mal alineamiento, los músculos van a estar tensionados, los ojos, la oído, todo va a estar alterado. Si nosotros subiéramos un poco a la altura de los ojos nuestro celular, pues sería ideal. ¿Quién lo hace? Pues no muchos, no muchos. ¿Cuáles son los síntomas de esta tensión muscular que se está generando al invertir la columna cervical? Rigidez en el cuello, dolores de cabeza, adormecimiento en manos y brazos. ¿Por qué adormecimiento? ¿Por qué sensación de hormigueo? Porque como les dije, los nervios se meten entre los músculos. Si el músculo está apretado, aprieta el nervio y no pasa buena imagen y eso es lo que nos hace perder fuerza y hormigueo y sensación. Ardor en la zona del cuello porque presiona la raíz nerviosa y dolor intenso en el cuello porque estos músculos están en la tensión que no deberían tener. Traslademos esta posición a algo cotidiano, a la cocinada, a la cortada de cosas, a coser, a bordar, a leer en la silla del sofá, a lo que quieran, a los odontólogos que son nuestros pacientes, gracias a ellos vivimos muy bien porque consultan mucho. Entonces, esta postura, básenla todo. Este señor debería tener su cabeza acá con 90 grados arriba, con estos 90 grados arriba,
y su columna estaría alineada. Aquí está totalmente invertido. Las personas muy altas sufren de estos problemas mucho porque todo les queda bajito, entonces tienen que doblarse mucho hacia abajo, por ejemplo. Sí. Otro de lo que tenemos mal. La posición bípeda parece que tenemos especies que lo hacen un poco mejor que nosotros. Si nosotros nos miramos cómo nos paramos, miren la posición de la señora, los hombros hacia adelante, sacando la joroba, soltando el estómago, las piernas hiperextendidas. Aquí está invertido todo lo que vimos inicialmente. En esta postura, los hombros deberían estar hacia atrás, alineados con el oído. Ese es uno de los puntos de evaluación que nosotros tenemos, que debería ir alineado con el hueso del trocánter mayor del fémur, con la rodilla y con el maléolo, es decir, con el tobillo. Esta sería una posición, aunque esta no es que esté como tan bien. ¿Cuántos de nosotros también tenemos cabeza inclinada hacia adelante? Ya tiene su cabeza erguida, pero compensa con esta curva acá dorsal. Entonces vuelve, invierte las vértebras y vuelve y nos afecta. El abdomen más que importante es la barrera principal para que las vértebras no se corran. Si tenemos un abdomen flácido, el cuerpo se gira hacia adelante, las vértebras se inclinan hacia adelante y vamos a tener... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta imagen es un abdomen rígido me sostiene las vértebras. Un abdomen flácido o un abdomen muy protuberante como el del embarazo o el de las personas que manejan mucho, no hay nada que sostenga estas vértebras, entonces se van para adelante y eso invierte toda la columna. Aquí está, y esto invierte la cadera y al invertir la cadera invierte las piernas. La posición recta. Intenten siempre. ¿Yo qué hago para estar derecho? Que es que yo no sé. Simplemente yo les digo, es muy fácil. Hay un tip muy fácil que les voy a compartir hoy con ustedes. Unan las dos escápulas atrás, las dos paletas. Si ustedes unen las dos escápulas atrás, no hay ninguna posibilidad de que el cuerpo se incline hacia adelante. No existe. Y si uno fortalece esos músculos, de inmediato toda la postura se alinea. No hay que pensar que yo cómo pongo la cabeza, cómo pongo los hombros, dónde es que pongo las manos. Nada, tranquilos. Simplemente unen la escápula atrás y su columna queda inmediatamente alineada. Aquí tenemos algunas de las imágenes de las diferentes formas en que las personas se paran. Los individuos tienden a sacar la nalga, entonces eso aumenta la curva lumbar o mandar la nalga hacia adelante. Perdón. O con los hombros hacia adelante, o la cabeza hacia adelante, o erguidos, que esos son solo como los militares, creo. Perdón. Otra de las cosas que hacemos cotidianamente, y lo hacemos con una mala instrucción, son las formas en cómo nosotros hacemos las actividades de la vida diaria. Levantar objetos pesados. Si uno lo hace con la rodilla estirada, lo que tiene que hacer obligatoriamente es doblar la columna. Al doblar la columna, invertimos todas estas curvas que deben estar normales y la fuerza cae directamente en la región lumbar. Si uno obtiene objetos en la mano pesados, lo más importante es tener las escápulas atrás unidas. Si uno se va hacia adelante, nuevamente toda la columna se va a invertir. ¿Cómo levantar objetos pesados? Yo me debo acercar a los objetos lo más posible, doblar las rodillas, acercar los brazos, que los brazos son las estructuras fuertes hechas para cargar, doblar y levantarme, impulsarme con la fuerza de las piernas y levantarme, para que no sea esta región lumbar la que se dobla, sino que sean las piernas las que cargan la fuerza, las que hacen la fuerza junto con los brazos que también están hechos para eso. Y aquí ya levanto. Si yo hago esta posición, no importa si es algo pesado o no, para levantar unos zapatos, para levantar una bolsa de mercado, para correr el sofá, siempre debería hacerse con rodilla doblada. Igual que tender una cama. Uno al principio dice, ay, pero está loca, si cree que yo voy a doblar las rodillas para tender la cama. Las primeras 2 semanas uno dice, pero me estoy muriendo el dolor. A la tercera semana, sus piernas ya están tan fuertes que primero tienen mejor fortaleza y segundo, su columna no está sufriendo. Ahora yo les digo, ¿cómo se cepillan los dientes? Así. ¿Quién dice, yo doblo las rodillas para cepillarme los dientes? Nadie. Doblen el lavamanos y botan. Aquí están maltratando su columna. Por eso esta es una de las consultas más frecuentes
en ortopedia, en neurocirugía, en fisioterapia, en fisiatría, porque es una articulación muy maltratada. Por eso estamos trayendo a la colación hoy acá. La forma en cómo se para. Si usted tiene un trabajo o tiene una actividad en la que usted debe estar mucho tiempo de pie, todo el peso está cayendo en la región sacra y en piernas. Si yo tengo un butaco, yo estoy cambiando las cargas constantemente con un butaquito pequeño para que la carga se esté cambiando y no se recargue tanto. Esta es la posición ideal de estar mucho tiempo de pie y esto con un ladrillo se soluciona, con un libro se soluciona. Cuando nosotros tenemos que hacer presión o actividades fuertes con los miembros superiores, el ideal es que se hiciera con rodilla semiflexionada, no con la rodilla completamente estirada para que la carga no caiga en toda la columna, sino que se reparta entre los miembros inferiores. Entonces, si yo estoy acá rígido, esto cae directamente en la columna de la rodilla y la está maltratando. Si yo la flexiono, no cae tanta presión, pero esto lo pueden hacer para cocinar, para secarse el pelo, para hacer un taladro, para lo que quieran. Esto aplica para cualquier actividad que tenga que incluir miembros superiores y en posición bípeda. Y la posición de los pies. Los pies son una de las estructuras que más sufren, que a nadie le gusta, que a nadie le para bolas, pero una alteración de pie altera toda la postura de aquí hacia arriba. Revisen esta noche cómo tienen gastados sus zapatos. Uno debería pisar parejo y que el zapato gastara parejo afuera y adentro, tanto adelante como atrás, con una buena alineación. Esta noche van a llegar y van a mirar si están gastando mucho el zapato por dentro. Ustedes tienen invertida la forma de pisar y eso me está repercutiendo en rodilla, que me va a repercutir en la cadera, que me va a repercutir en la columna, en el cuello y en la cara. O al revés, una alteración de esta articulación ATM puede hacer que yo tenga desviada la columna, desviada la cadera, desviada la rodilla y pise mal por una mala articulación en la articulación temporomandibular que vimos. Entonces, si se dan cuenta, todo va unido con todo. Otra de la que todos no nos salvamos, que ninguno nos salvamos, es cómo dormimos, en qué posición dormimos. ¿Cuál es la posición? Si nosotros dormimos boca arriba, aquí vemos que la almohada, si es muy alta, miren cómo me invierte la curva cervical, me baja esta curva dorsal y me aumenta la curva lumbar porque aquí tenemos nalga. Entonces, al tener nalga o glúteo, esta curva se aumenta y la cabeza queda muy inclinada. Aquí la columna toda la noche está muy maltratada. Entonces se levantan muy cansados. Si yo conservo las curvas con una almohadita que me mantenga la curva cervical no tan alta, sino a la altura del ancho del hombro, otra almohadita que me dé un soporte aquí, que me llene el espacio que queda entre la nalga y la espalda, queda un huequito. Ese huequito al quedar en el aire, pues maltrata, pero si yo lo relleno con una mini almohada, la columna va a estar descansando. Y otro de los factores importantes para las personas que solo duermen boca arriba es que si las rodillas están estiradas, toda la presión cae acá en la columna lumbar. Si yo pongo una almohadita pequeña, esos rollitos ya los venden, muy fáciles, muy asequibles, a un costo muy bajo, 10.000 pesos estoy hablando. Ponen el rollito acá abajo, su columna inmediatamente se invierte y descansa. Entonces, esta persona va a amanecer con su columna descansada. Esta va a amanecer con un dolor de cintura y un dolor en el cuello que no se puede mover. La que está boca abajo, miles de personas solo pueden dormir boca abajo porque desde bebés duermen boca abajo. Cuando yo duermo boca abajo sin los soportes adecuados, voy a invertir nuevamente las curvas. Entonces aquí esta se cae, no tiene quien la defienda, se cae, el sacro vuelve y se pone horizontal, la cifosis, la parte dorsal queda arqueada y el paciente va a amanecer aquí con un dolor de cintura impresionante. Si yo, ¿cómo lo corrijo? Muy fácil. El mismo rollito lo ponemos debajo del abdomen y inmediatamente quitamos la presión en la región lumbar y la persona va a dormir mucho mejor. Y no hay que hacer nada más. Este boca abajo es fácil. La cabeza a veces molesta mucho, pero ellos desde que lo hacen desde pequeños eso no les molesta. Y la postura adecuada al dormir, la ideal, es donde la columna descanse. ¿Dónde descansa? Si no tiene nada entre las rodillas, miren, acá viene el juicioso y la pierna cae. Al caer, la columna se descuadra. Entonces, tenemos aquí una S que no está dando el apoyo ideal. La altura debe tener, entonces, ¿qué debemos tener? Una almohada que llene el espacio entre mi cabeza y mi hombro
para que la cabeza quede alineada con la columna. Entonces, ese es el tamaño de la almohada ideal. Ni más alta para que la cabeza no quede acá subiendo, ni más bajita para que no quede más abajo de la columna, sino que me quede alineada esta cabeza acá. Si no les queda, o si tienen son muy delgados, sobre todo esto es en las personas más delgadas, que no tengan rellenito acá, una simple almohada pequeña puede llenarles este espacio de la cintura para que no caiga otra vez la columna lumbar. Y para que la pierna no baje, uno debería tener, que ya también las venden muy económicas, una almohadita entre las dos rodillas. Esto hace que quede alineada la columna completamente, que los huesos de las articulaciones no choquen unos contra otros y no nos generen la descarga muscular tan grande que se genera. Esta persona amanece con dolor de cuello, con dolor de espalda o con dolor de cintura o todas al tiempo. Esta amanece descansada completamente. Es muy importante que durante nuestro día, en nuestras actividades diarias, nosotros tengamos unas pausas activas. Esas pausas activas no solo mejoran la oxigenación de los músculos, sino mejoran la circulación, mejoran la posición de las articulaciones. Paren un minuto, piensen, respiren, reflexionen y con esas pausas activas ustedes van a sentir el cambio en su cansancio muscular. Bueno, ya los asusté mucho, ¿no? Ya sabemos que todo lo hacemos mal. Las buenas noticias es que es muy fácil de solucionar. Todo esto es maleable porque, como les decía, los huesos son estáticos. Lo que se mueven son los músculos. Entonces, si yo arreglo los músculos, pues bingo, yo puedo arreglar muchos de estos malos hábitos que tenemos. Hay una serie de estiramientos que cuando tenemos dolor cervical, por ejemplo, que es estirarlo de forma suave, nunca con presión, en todas las direcciones de la columna. Y con esta simple rutinita que se gastan 6 minutos más o menos, cada una es de 10 veces de 10 segundos, eso da 100 segundos acá, 100 segundos acá, 500 segundos. Y 500 segundos son 6 minutos. Eso no es nada y les podría cambiar muchos de los síntomas de los que hemos hablado. Podemos hacer algunos estiramientos de manos para las personas que manejan computador o con la mano, actividades repetitivas, en donde vamos a poner en adecuada posición los músculos para que pongan en adecuada posición las articulaciones para evitar todas las alteraciones musculares que tenemos. Estirar los brazos. Obviamente, todo esto debe ser previo a una buena evaluación donde uno le diga si puedes hacer o no puedes hacer. Una persona que tenga una cirugía de hombro y haga esto, pues se le va a lastimar. Pero si es una persona sin antecedentes, en un trabajo normal de digitar, podría hacer estos estiramientos y el alivio sería máximo porque este vuelve y acomoda el músculo donde debería estar antes de la sobrecarga. Estos son ejercicios básicos para las personas de computador. Entonces, estirar la parte anterior para girar hacia abajo la mano. Con eso estamos poniendo en la posición ideal los músculos para trabajar. La posición contraria para estirar todos los músculos posteriores del brazo. Y esto genera un alivio porque me suelta el músculo. Como me suelta el músculo, me deja de apretar el nervio, me deja de apretar la vena, la arteria, circula mejor oxígeno y la mano se siente aliviadísima. Por eso uno dice, ¡ay, descansé! Pues claro, le estamos dando todo lo que necesita. Existen otros estiramientos en columna. Obviamente todo esto que les estoy diciendo tiene algunas restricciones para personas que tengan cirugías de columna o embarazos. Estos son para personas sanas, pero esta indicación cualquier fisioterapeuta, un ortopedista, un neurocirujano se las puede dar sin problema. Estos son los básicos, estiramientos de columna donde yo puedo elongar todos los ligamentos de la columna, donde yo lo puedo manipular. Si no hay fracturas de columna, esto no tiene ninguna contraindicación. Es mover los músculos, mover las articulaciones para que les llegue oxígeno, llevar las penitas al pecho. Ese es un ejercicio que alivia la región de miembros inferiores, cadera, columna y cuello. Esta posición alivia toda la estructura del cuerpo en segundos. Dura 10 segundos, 10 veces y lo hace muy bien. Este es otro músculo que yo siempre se lo recalco a mis pacientes porque este estiramiento que estamos haciendo acá hace estiramiento de un músculo que se llaman los isquiotibiales, que nacen acá detrás de la cintura, pasan por detrás de la nalga y llegan hasta debajo de la rodilla. Si se dan cuenta, son músculos muy largos. Si este músculo está recogido, muchas de estas articulaciones están en mala postura. La lumbar, la cadera, la rodilla y hasta el pie. ¿Y por qué se recoge tanto? Porque si ustedes piensan,
¿Cuántas actividades en su vida diaria hacen con la rodilla doblada? Muchas. Manejan con la rodilla doblada, se sientan a comer con la rodilla doblada, si trabajan en computadores con rodilla doblada. Son muchas las actividades y este estiramiento no es algo que uno haga cotidianamente. Si este músculo está recogido, todas estas estructuras están mal ubicadas. Por eso es uno de los más importantes que se hacen en las patologías de todo, de hombro, codo, codrilla, en todo se hace. Los pies, que como hablamos ahora, son estructuras que sufren mucho, que uno trabaja todo el día sobre ellos, que cargan y ojalá que le pongan un tacón bien inestable, bien apretado. Son cosas que molestan muchísimo y no los consentimos. Existen estiramientos sencillísimos que no tienen contraindicaciones, a menos de que haya cirugías de pie graves, pero esto para el 90% de la gente no tiene contraindicación. Por ejemplo, una simple pelotica y yo llego en la noche a mi casa, me quito los zapatos, descanso y le hago 2 minutos de masajito a esta fascia, que es la membrana que está aquí en la parte plantar. Le hago masajito, el alivio se va a sentir del tobillo hacia arriba hasta la articulación temporomandibular. Este estiramiento incluye los isquiotibiales, pero también incluye la parte de la planta que afecta toda la estructura y este estiramiento también se hace en 2 minutos. Estirar y elongar los ligamentos del cuello de pie. Si uno viene cansado de trabajar, de andar en botas, de andar en zapato de cuero duro, los señores, pues yo voy a llegar con mis pies rendidos. Yo simplemente elongo un poquito los ligamentos, les mando sangre, les mando oxígeno y el alivio es rotundo. Mover los deditos. ¿Cuántos de ustedes mueven sus dedos en las noches? Ninguno, no llega cansado y se mueve. Y elongar los dedos hace que elongue la fascia plantar, que elongue el tendón de Aquiles, que luego elongue el gastronemio, que es el gemelo, luego sube y al estirar los dedos están estirando los isquiotibiales, la lumbar, es decir, todo. Con este ejercicio, por ejemplo, estamos estirando toda la estructura del cuerpo y es un ejercicio que lo pueden hacer en la ducha, que lo pueden hacer muy fácil, sin fuerza. Una de las recomendaciones importantes, y no quiero que después digan, en la charla me dijeron, nunca lo pueden hacer duro, ni que cause dolor, ni más de 10 segundos. Siempre 10 segundos y que no cause dolor. Si tiene dolor, es porque algo está mal. Entonces ahí es cuando usted consulta a la fisioterapeuta o al ortopedista. Si no, esto se podría hacer sin ninguna molestia y este ejercicio genera alivio en toda la estructura ósea. Con todo esto que vimos, entonces, ustedes me dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros en fisioterapia tenemos un área que se llama valoración postural, que con una planilla, con una planilla que tiene una cuadrícula, perdón, esa cuadrícula nosotros ponemos al paciente en ropa interior y lo paramos con una plomada, que es esta línea roja, que es un hilo rojo que tiene acá abajo una plomada, y paramos al paciente en esta cuadrícula. Al pararlo en esta cuadrícula, entonces nosotros podemos ver la ubicación de un hombro con respecto al otro, de la cintura con respecto a la otra, estos se llaman flancos, la posición de las rodillas, si están hacia adentro, si están hacia afuera, la posición de los pies, si miran para adentro, si miran para afuera, la posición de la cabeza, si está alineada la nariz con el pectoral, con el ombligo, si está pasando la plomada por el centro o no. En nuestro ejemplo, en esta imagen, tenemos esta plomada roja y si se dan cuenta, pasa por el centro del pecho, pero pasa por un ojo. Entonces, esta persona tiene un mal alineamiento que después evaluaremos por qué tiene el mal alineamiento. Esta plomada cae entre los pies y yo acá puedo ver la distancia que hay entre un pie y el otro, la posición que tiene el pie. Ponemos al paciente tanto en vista anterior como en vista lateral para un lado, lateral para el otro, en donde yo puedo ver la posición del oído respecto al hombro, respecto a la cadera, respecto a la rodilla, respecto al tobillo, y ahí podemos determinar muchísimas alteraciones. Algunas corregibles, la mayoría, la gran mayoría, porque son de origen muscular, algunas que son congénitas, algunas que son después de un accidente, entonces ahí uno determina en qué posición está el paciente y la plomada que nos va a pasar alineando. Entonces, nosotros para esto, ¿qué beneficios tenemos con estas valoraciones posturales? Entonces, detectamos lesiones musculares y óseas, muy fácil. Una persona experta en el tema lo hacemos en 15 minutos. Una persona se puede demorar hasta 40 minutos, pero en 15 minutos no puede sacar esta información fácil. Puede sacar los imbalances musculares, es decir, qué músculos tiene más fuertes que otros, qué sobrecargas tiene. Entonces, a esta persona le encanta pararse sobre el pie izquierdo y no utiliza el derecho, y qué alteraciones de columna hay. Eso se hace con esta evaluación postural.
A nivel de fisioterapia, nosotros miramos qué síntomas dolorosos tiene. Entonces, con esta valoración, mediante una encuesta, le pregunta a usted dónde le duele. Y eso lo vamos a comparar con este examen y vamos a mirar, ah, sí, mire, es que usted tiene dolor de cuello porque, mire, no es que tiene la cabeza torcida, mire, tiene la cabeza para un lado. El proceso inflamatorio, si tienen alguna articulación o alguna estructura inflamada, con esta valoración podemos determinar cuál es la causa de esa inflamación, si no es traumática, obviamente. Las condiciones miokinemáticas. Miokinemáticas estamos refiriéndonos a las condiciones osteomusculares. ¿Cómo están los músculos? Por ejemplo, una persona puede tener una pierna flaca, flaca y la otra muy gordita. Entonces yo puedo encontrar aquí una atrofia muscular porque resulta que ella toda la vida tenía un dolor en el dedo gordo y no usa esa pierna, entonces usa más la otra. Y eso me genera un imbalance en todo el cuerpo. Yo puedo determinar eso con la valoración postural y el examen muscular se hace después de una valoración postural para decirle al paciente, mire, es que usted tiene este lado más fuerte que este o este brazo más fuerte que este y se puede equilibrar. Simplemente con una rutina de ejercicios muy, muy sencilla se puede equilibrar. ¿Con qué herramienta lo hacemos? Entonces, con la cuadrícula que les mostré anteriormente y con esta, que es una planilla de valoración, donde nosotros, esto se hace de manera individual. El paciente se toman sus datos básicos, su peso, su talla, y empezamos a anotar en esta planilla todo lo que encontramos, alterado, no alterado, ascendido, no ascendido, rotado, no rotado. Con esta planilla, nosotros aquí tenemos una cosa que se llaman conclusiones, en donde le vamos a decir al paciente, mire, en su valoración postural encontramos esto. Usted tiene una escoliosis, una rodilla mal puesta, una atrofia del músculo tal, y con esas recomendaciones generalmente hacemos un plan casero. Entonces, mire, usted quisiera recuperar esto, 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 podría empezar con esto, o mejor no haga estos hábitos, porque en la valoración, al preguntar la ocupación del paciente, nos damos una idea de qué actividades hace en la vida diaria. Entonces, no es lo mismo la valoración postural que se le hace a un hombre de 25 años que su trabajo es pasear perros, 10 perros gigantes, a un muchacho de 25 años que es escalador de montañas o a un muchacho de 25 años que trabaja en computador todo el día. La valoración la ocupación nos enfoca la valoración hacia dónde tenemos que determinar. Ya con esta valoración, con esta planilla, con las conclusiones, le damos un diagnóstico al paciente, le decimos qué tiene bien. Ahora, si sale perfecto, me dice, señor, su postura está adecuada, está perfecta, usted está súper bien, siga con sus hábitos como está, y le damos una recomendación de mantenimiento, o la persona que tenga alguna alteración, le damos una recomendación de rutina de las que vimos anteriormente para que puedan empezar a mejorar. Con esto, lo que les queremos decir es que el secreto en la felicidad es amar todo lo que tenemos, es querer nuestro cuerpo, es querer nuestro entorno, nuestro trabajo, para que seamos muy felices. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes hoy en FisioSport, desde FisioSport. Doctora Sandra, muchas gracias. Muy amable. Vamos a... Muchas gracias, doctora. Muy interesante su charla. Muy buena, muy práctica, mejor dicho. Vamos a darle la cámara. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo están? Bueno, mi doctora Sandra, muchas gracias. A continuación vamos a leer, bueno, aquí nuestros asociados estuvieron muy atentos, prestaron mucha atención, tanto así que no enviaron preguntas. Tenemos acá, a ver, hemos recibido los siguientes chats. A ver, de la doctora Diana Camacho. Ella pregunta cuál sería la almohada ideal a utilizar en términos de consistencia y cuál sería la consistencia ideal de un colchón. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. La almohada ideal, primero la altura. La altura debe corresponder desde donde empieza mi cuello hasta donde empieza mi hombro. Esta distancia que tengo de cuello a hombro debería ser la altura de mi almohada. Por ende, es individual. Si ustedes toman la medida y les dio que de acá a acá ustedes tienen 11 centímetros, la altura de su almohada debería tener 11 centímetros más 2 centímetros más, que es lo que se aproxima en ergonomía con el peso de la cabeza. Entonces, cuando ustedes ponen el peso, la almohada pierde altura. La altura debería ser 11 centímetros sin el descontar el peso de la cabeza. El material, por la experiencia que yo tengo y lo que yo les recomiendo a mis pacientes es o consiguen una almohada de una espuma muy fina, muy buena, que normalmente son importadas. En Colombia no se consiguen y las que nos traen importadas no salen de buena calidad.
Las de algodón son muy duras y se endurecen y no generan el confort que se necesita para descansar el músculo. Entonces, las que yo recomiendo son las almohadas de plumas. Ustedes consiguen almohadas de plumas, no importa que sea de gallo colombiano o de ganso ecuatoriano, no. Puede ser de plumas, ustedes hacen el montoncito de las plumas con la altura que estamos hablando, su cabeza tiene este tamaño, no tiene todo este tamaño en la almohada. Hacen el montoncito y con eso funcionan muy bien. Cuando son unas almohadas no muy finas, se les salen las punticas de las plumas. Yo les digo, pónganle doble forro y listo, se soluciona y quedó la almohada perfecta. Esa funciona muy bien. Las Memory Foam, que son almohadas muy recomendadas, son muy buenas, tienen muy mala vejez a los 4 o 5 meses y valen 200.000, 300.000 pesos. Entonces, ¿cuántas personas pueden usar una almohada de 300.000 pesos cada 3 meses? No muchas. Entonces terminan con la almohada dañada. Entonces yo les digo, no le inviertan tanto. Además, porque los estudios demuestran que la cabeza suda mucho y al sudar, eso genera unos hongos que se van metiendo en la almohada y el pelo también se va metiendo. Entonces, hemos hecho estudios en almohadas en laboratorio que uno las abre y uno encuentra de todo. Yo les digo, es mejor comprar la almohada de 50.000 de plumas y la cambian 2 veces al año. Se invirtieron 100.000 pesos y funciona. Y la de plumas funciona muy, muy bien. El material del colchón. El colchón debe tener una superficie inicial muy suave, muy blanda, que amortigüe, porque los huesos son duros. Si tú te pones algo sobre este hueso y lo presionas, maltrata. Entonces debe tener una mini colchoneta delgada, suave, que amortigüe, pero debajo de esa colchoneta, que debe ser de 1 centímetro o 2 máximo, debe ser lo más duro que pueda, lo más duro. Existen varios tipos de colchones. Los colchones que son de casata, que son de espuma comprimida, esos colchones son muy económicos, pero esa espuma viene pegada con boxer. Y el estudio demuestra que el calor del cuerpo va desprendiendo ese boxer y va intoxicando a la persona. Entonces, esos descartados. Son colchones de 300.000 pesos. Son durísimos, son buenísimos para columna, pero se demuestra que ese va saliendo. Los de resortes, si el resorte es circular, debe tener remache en 4 puntos, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Si está remachado, los 4 puntos es un buen resorte y ese les brinda un buen soporte. Entre más remaches tenga, más costoso es. Entonces, ustedes van a un colchón de 14 millones de pesos, tiene los 4 remaches. El de 2 millones tiene un remache. Entonces, a medianoche se le suelta el resorte, se empieza a descuadrar el resorte, entonces la persona termina durmiendo muy mal. Entonces, yo les digo, o consiguen un colchón con los 4 soportes, o los de algodón que son súper económicos, son buenísimos, porque son durísimos. Los que las abuelitas usaban, que eran de rayas azules y blancas, el algodón es un material que comprimido se queda muy duro y da mucho soporte. Y encima una colchoneta de espuma y bingo, duerme uno perfecto. Es suficiente, excelente. Sí. Muy buena recomendación. ¿Qué otra pregunta Otra pregunta tenemos. Buenas tardes. ¿A qué se debe el dolor de brazos muy fuerte? Hay muchísimas causas. La articulación más inestable del cuerpo es el hombro. Es una articulación que tiene demasiados movimientos. Tiene hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás, lo gira y uno lo forza mucho. Causas de dolor de hombro hay 1500. Cuando es de origen de columna, puede ser simplemente por un espasmo muscular que me esté tensionando la parte cervical y me irradia el hombro. Esa es una de las causas más comunes. O los movimientos repetitivos de hombro, no necesariamente fuertes. Pueden ser sencillos, pero una persona que limpia vidrios todo el día, eso no es tan fuerte, esto no es pesado, pero este repetitivo todo el día va lastimando toda la articulación y los ligamentos del hombro y los va deteriorando. Es muy común el famoso manguito rotador. Son 4 estructuras que mantienen el hombro y se inflaman, pero se inflaman por movimientos repetitivos o por uno solo fuerte. ¿Cuál es una consulta muy común? Ay, doctora, yo levanté el colchón para meter la sábana y ahí quedé con el dolor. Pues es que eso es algo muy fuerte para un brazo débil, eso lastima mucho. Entonces, que yo te diga cuál es la causa de dolor de hombro, hay 1500, pero podemos empezar o por una compresión cervical muscular acá o por un sobreuso de manguito rotador, son los más frecuentes. Hay 2000 más, pero más o menos eso. Muy bien. Aquí nos están preguntando dónde hacen la valoración y qué costo tiene. Nosotros en SOMEC estamos organizando una jornada de valoración especial para nuestros asociados, junto con el Comité de Solidaridad a cargo de la doctora Glorita, que ha sido muy pila con el tema, y lo que queremos es hacer una campaña en donde abramos un espacio
para hacer valoraciones una semana, por ejemplo, unos 3 días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Como yo les decía, eso se demora 20 minutos más o menos, porque las profesionales que trabajan conmigo, pues todas llevamos 100 años en esto, y las evaluamos y les damos la valoración. Los costos, normalmente ese examen tiene un costo más o menos de 130.000 pesos. Con la cooperativa estamos haciendo el acuerdo para ver con cuánto nos pueden ayudar para que para ustedes tenga un costo especial, obviamente porque es para nuestros asociados y para su familia, porque lo que queremos brindar es salud. Básicamente queremos dar prevención y salud, que nuestros asociados estén divinos y que digan los de Somex son la mejor postura en toda Colombia. Eso es lo que queremos, básicamente. Excelente, doctora Sandra. Sí, digamos que unido a lo que la doctora Sandra nos está comentando, oportunamente nosotros les estaremos informando a los asociados pues, que ingresaron hoy a la charla, a los que se inscribieron también pero que no pudieron estar presentes, les estaríamos enviando la información de la fecha, hora, lugar, donde les estaríamos haciendo esta valoración y oportunamente también como les estaba comentando ella, el Consejo de Administración está evaluando el subsidio, pues para quienes quieran tomar esta valoración. Entonces, todos pueden, por favor, estar muy pendientes que a sus correos electrónicos se les estaría enviando esta información. Vale, gracias. Vale, okay. La otra pregunta es ¿dónde hacen la valoración y cuánto vale? Pues ya lo comentamos. El lugar, pues sería de pronto aquí en nuestras instalaciones directamente o en el salón social que queda al frente del edificio de la cooperativa. Digamos que esos serían los dos lugares por lo pronto. Sí, perfecto. ¿Sí? Claro. Nosotros esta es la campaña que estamos haciendo con SOMEC para nuestros asociados, pero obviamente si alguien tiene una urgencia y necesita ya saber el origen de su dolor postural, pues Fisiospor es la IPS que tiene varias sedes donde les podemos con mucho gusto prestar el servicio de la valoración y obviamente conservaríamos los beneficios de los asociados, porque la idea aquí es poder apoyarnos y dar salud. Entonces los beneficios, yo soy asociado a SOMEC, pues obviamente va a tener una tarifa especial que no es la de nuestros pacientes generales particulares. Obviamente tenemos las instalaciones a su disposición, la que necesite. Perfecto, doctora. Otra pregunta, ¿ustedes pueden compartir la presentación que hoy se organizó? Sí, señor, claro que sí. Se las facilitaríamos. Sí. Entonces, por correo electrónico se les enviaría a todos para que sí, señor. Perfecto. A los que están inscritos. Los que están inscritos, sí, señora. Claro que sí. Uh-huh. Otra pregunta, ¿qué cuidados debo tener en el gimnasio a la hora de alzar pesas? Esa pregunta me encanta porque yo soy súper radical con el tema. Las personas que hoy en día alzan pesas están como en mi presentación, el primer miquito que yo les mostré así todo cavernícola, eso. Las pesas ya no existen, no son una buena técnica y te voy a dar la respuesta y por qué. Las pesas son externas. El cuerpo, ergonómicamente hablando, está hecho para cargar su propio peso y en los hombres, los estudios nos demuestran que máximo deberían cargar el 30% de su peso corporal. Es decir, si tú pesas 60 kilos, lo máximo que tú deberías cargar serían 6 por 3, 18 kilos. Lo máximo, para no lastimar ninguna estructura. En mujeres es el 20%. Esto es absurdo, porque un mercado pesa más de 18 kilos, ¿cierto? Pero todas estas estructuras que nosotros vimos, como el disco vertebral, que vimos que eran 32 vértebras y cada una tenía un disquito de 1 centímetro, esos son 32 centímetros, ¿cierto? Si tenemos 32, cada uno en centímetro, 32 centímetros. Cada vez que tú alzas pesas, esas pesas van aplastando el disco, que es una estructura llena de agua. Entonces se va dañando, es lo que llamamos discopatía, y eso va haciendo que las vértebras se peguen. Esas pesas, cuando no existe una persona en el mundo, con estadísticas mundiales que puedes consultar y en cualquier momento te puedo dar, que haya alzado pesas más de 4 años, que no tenga una disminución en su altura mínimo de 4 centímetros. No existe. Todas las personas que alzan pesas tienen disminución de su altura corporal por la deshidratación del disco vertebral. Son 32 discos. Con que tú aplanes cada disco 1 milímetro, que eso no es nada, estás bajando 3.2 centímetros. Eso es un montón. Que eso a largo plazo es malo. Esas son las pesas. Igual pasa para el brazo. En el brazo nosotros tenemos el hueso y una estructura que es el cartílago que está hecha para proteger. Pero cuando tiene que alzar tanto peso, ese cartílago se va fracturando y se va lastimando. Entonces, yo, Sandra Pinzón, con la experiencia que tengo, con los pacientes que recibo, yo les digo, las pesas están súper out. Por eso hoy en día existe el CrossFit, el TRX, el Pilates, que son con tu propio peso. Al ser tu propio peso,
tu cuerpo sabe cargar tu peso. Así peses 80 kilos, él sabe cargar tu peso. Pero si tú le pones 150 kilos acá, la estructura te aguanta un año, te aguanta 2, pero te quiero ver a los 3 años. Entonces, yo soy súper enemiguísima de las pesas. Tú me dices, pero yo lo que quiero es ganar masa, yo me quiero ver súper lindo y súper grande y súper fuerte. Pues hazle lagartijas, haz pilates, haz crossfit, que ese músculo no se borra nunca. Ese músculo se conserva en la memoria muscular que existe. Ahora tú me dices, no, pues es que a mí me encantan las pesas. Listo, dale pesas. ¿Cuál es la proporción? ¿Y cuál es la recomendación más importante para las personas que hacen pesas? Que nunca lo hagan con los ángulos extremos. ¿Qué quiere decir un ángulo extremo? El hombro, si yo lo abro más hacia atrás, lo estoy lastimando. Entonces, siempre en ángulos intermedios, siempre a 45, siempre a la mitad, para que el daño sea menor, para que el daño sea menor. Las personas que me están escuchando, si ustedes buscan en internet estadísticas de personas con lesión de columna que hayan alzado pesas y pueden corroborarlo, el 95% de las personas que alzan o han alzado pesas en su vida tienen alteraciones de columna. Entonces, si es un método que les gusta, pero existen otros que no lastiman, ¿por qué no utilizar el otro? Los famosos TheraBand, los balonterapia, el CrossFit, los rodillos, todo eso gana una masa divina, se ve divino, pero además tú paras y no se pierde. Cuando tú haces ejercicio con pesas, tú paras un mes que te fuiste de viaje para Europa y al mes llegas sin músculos. Tú no puedes parar. En cambio, en las otras técnicas que son con tu propio peso, tú puedes parar un año porque es que me partí un pie y no me puedo mover. No pasa nada, ese músculo se conserva. Entonces, los beneficios de las pesas versus las otras técnicas no son muchos y los maleficios sí son muchos. Entonces, pesas, no muchas. Recuérdalo, solamente el 30% de tu peso si eres hombre o el 20% si eres mujer. O el 20%. O el 20% si es mujer, que es lo que se manda la norma de ergonomía. No, interesante, interesante esa estadística, sí. A ver, otra pregunta. ¿Las almohadas viscoelásticas adaptables son buenas? Las que son importadas salen muy buenas. Yo atiendo pacientes de columna, de cirugía de columna, unos 20 al mes. Y de esas almohadas viscoelásticas han comprado pacientes míos almohadas de 400.000 pesos que al mes se les daña. Las que salen buenas, que son muy buenas, que las encuentran en Estados Unidos, salen muy buenas y son excelentes porque brindan el soporte y brindan la altura y no se deforman. El lío es dónde consigue uno las buenas. No sé por qué hemos comprado por Amazon, por el Mercado Libre, en las tiendas directas de Terapilo y hay unas que han salido buenas, otras no. Entonces yo no me atrevo a recomendarles porque no tengo un sitio específico donde les dijera, ahí salen buenísimas. Tengo muchas buenas referencias de las viscoelásticas que salen excelentes, pero también tengo muchas que les han salido un fiasco y que han perdido su plata al mes. Entonces no las recomiendo porque no tengo a dónde recomendárselas. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿En Bogotá hay talleres o diplomados en ergonomía para profesionales que no sean fisioterapeutas? Sí, claro que sí. Tiene que ser del sector salud o ingenieros, los aceptan y en el Rosario hay varios diplomados dirigidos para personas de no salud como ingenieros. Básicamente es para ellos a los que les dan. Y personas de salud, nutricionistas, para fisios, paramédicos, para ortopedistas, sí, señor. Excelente. Muy bien. Bueno, aquí nos dicen que estarán pendientes. Excelente, muchas gracias. Y la charla muy enriquecedora. Acá nos dicen también, nos agradecen por la charla. Fisiosport atiende a los de la póliza Bolívar. Sí, señor, sí, señor. Nuestra IPS, como les dije en la presentación, lleva 30 años y tenemos convenio con todas las prepagadas y con todas las aseguradoras que están en este momento vigentes por la Secretaría de Salud. Sí, señor. Bien. Interesante y de gran provecho para mejorar la salud corporal. La charla fue excelente, corta, de calidad y muy ilustrativa. Muchas gracias. Las almohadas de Niken son excelentes. Son las mejores, son excelentes. Los productos Niken son unos de mis favoritos. Los tengo todos, desde el filtro y las almohadas Niken tienen unos imanes. El dolor tiene unas connotaciones de iones negativos y esos iones negativos irritan el nervio que como ya vimos nos puede generar parestesias, hormigueos y demás. Los imanes que traen las almohadas de Niken
quitan esos iones negativos, entonces relajan muchísimo, son maravillosísimas y el material de los de níquel es garantizado. Y de verdad que me acabas de hacer caer en cuenta que esas sí las recomiendo a ojo cerrado. Las almohadas, las colchonetas de níquel, las mantas de níquel, los filtros de níquel, son productos excelentes de calidad inmejorable, con un costo alto, pero que es muy bajo, porque es salud perfecta. Se consiguen acá. Acá hay muchos vendedores que incluso hay página de níquel, Nikken, N-I-K-K-E-N. Sí. Esos productos son los mejores. Yo tengo testimonios, aquí hablando un poquito, de una paciente mía que su hijo convulsionaba hasta 14 veces en un día, un niño con una alteración cerebral. Cuando empezamos a trabajar con Nikken y yo lo atendía como paciente, pero una convulsión genera un trauma muscular muy grande porque es un movimiento muy brusco y lastimaba mucho. Alguien nos presentó níquel, esa familia compró la colchoneta de níquel y el paciente pasó de tener 14 convulsiones a no convulsionar en la noche. Solo con las de níquel, solo por descarga muscular. Esa sí es un producto muy recomendable. Es costoso, una colchoneta puede costar $1.000.000, pero es que le dura toda la vida y le mejora todo. Entonces, esos son productos que sí recomiendo a ojos cerrados. Gracias porque me hiciste acordar que esos son de mis favoritos. Parezco vendedora de níquel, pero Sí, aquí no sí. vendo níquel. No vendo níquel. Muy bien, muy bien. Otra pregunta. ¿El ejercicio con las bandas elásticas es recomendable? Es el mejor, es excelente, genera actividad tanto en el músculo que trabajas y en que el caucho no se devuelva. Entonces trabajas dos músculos al tiempo. Si yo tengo un caucho aquí y yo estoy doblando el codo, estoy haciendo fuerza para jalar el caucho, pero el caucho está intentando irse. Entonces yo trabajo al tiempo el que dobla y el que estira. Trabaja dos grupos musculares al tiempo. Por ende es maravilloso. El caucho es una de las mejores y no pesa nada y lo puedes tener en un bolsillo y no lastima ninguna articulación. Los cauchos son excelentes. Mejor que las pesas. 100 veces mejor que las pesas. 100 veces mejor que las pesas. Muy bien. Sí. Otra pregunta. Bueno, este es un agradecimiento excelente, muy práctica la conferencia que ayuda a la salud personal en cuanto a la postura. Excelente. Que ahora con el teletrabajo que usa PC se tienen muchos problemas de espalda, ¿no? Es una apreciación de un asociado. Muchas gracias, excelente por la información. Aquí hay una asociada que pues es emprendedora, por lo que indica que nos ofrece estos productos y nos deja su número telefónico. Excelente, excelente. Bueno, la tenemos acá entre nosotros, perfecto. Claro que sí, son los mejores. aquí nos quedan los datos, por supuesto. Bueno, y no sabía que teníamos menos. Sí, sí. A ver, otro. Las pesas mancornas de 3 kilos o menos también son malas para hacer ejercicio. No, ese peso está muy bien. 3 kilos es menos del 1% de tu peso, así peses 15. Entonces, ese peso está bien, se puede trabajar, pero nunca las pesas ni ninguna actividad puede ser en el ángulo completo, en forzar la articulación. Entonces, si yo la llevo hasta allá a hacer pesas, no. Tú la puedes hacer en la mitad, la giras, por ejemplo. Para las señoras que somos felices con nuestros brazos cuando los movemos, hacer este movimiento con pesas de 3 libras es perfecto. Se hace diario, se hacen solo 10 repeticiones y a las 3 semanas tú ya no tienes este músculo caído. Lo giras y funciona divinamente. Y 3 pesitas, esa sí no hace daño para nada. Doblas los codos acá, doblas acá, haces 10 veces 10 repeticiones, no hace ningún daño, no genera nada. Otra cosa importante es no excederse. Entonces, como no me duele, voy a hacer 500. No, si tú haces diario 10, es mucho más beneficioso que hacer un día 500 y 2 semanas, no. Entonces, las pesas son excelentes. Y ese peso es excelente porque, acuérdate, la ergonomía nos dice máximo el 20% de tu peso. Entonces, 3 kilos no es nada, es el 10%. Bueno, otra pregunta. ¿Alguna vitamina que podamos tomar para que nuestros huesos sean mucho más fuertes? Me encanta esa pregunta, me encanta porque me la hacen todos los días de la vida. Sí. Y la respuesta que les voy a dar se van a morir de la risa, pero yo les digo, todo lo que Dios hizo es bueno, lo que hizo el hombre no, ¿ok? Entonces, vitaminas, complementos de caja, eso no. ¿Qué te sirve? La manzana del árbol, el sol, el pescado que Dios nos mandó en el río. Entonces, entre más natural sean tus suplementos, es más beneficioso y no tiene contraindicaciones. Suplementos químicos considero que son cosas que tu cuerpo puede reemplazar con buena comida. Lo indispensable para los huesos son 3 cosas.
¿Con qué disminuimos nosotros la osteoporosis y la osteopenia en salud? Se necesitan tres cosas. Una, tener calcio en tu cuerpo, ¿cierto? Para tener el calcio en la sangre hay que consumirlo. ¿Dónde está el calcio? En los lácteos, en los pescados, en las escamas de pescado hay mucho, la cuajada de pescado tiene mucho. Alimentos que tengan el calcio para que entre a la sangre. Entonces tienes que consumirlo. Si tú eres la persona que es que yo no como sino paquetes, sino hamburguesas, pues no vas a tener calcio. Entonces no pidas que tengas buenos huesos porque no tienes de dónde tenerlos. Pero si tú tienes la sangre llenita de calcio, pero ese calcio tiene que meterse al hueso. Para inyectarse al hueso, eso lo hace el músculo. El músculo cada vez que se contrae, él coge el calcio de la sangre y lo mete al hueso. Entonces, si tú estás comiendo divinamente, pero todo el día estás acostado, no hay manera de que ese calcio entre al hueso. Entonces, hay que hacer alguna actividad física, los cauchos, caminar, algo que el músculo trabaje para que lo inyecte. Listo, ya lo consumimos, ya nos movimos y ya lo metimos al hueso. Pero lo que hace que el calcio quede fijo en el hueso es el sol, los rayos ultravioleta. Entonces yo estoy feliz de la vida, me como mi cobajada, hago mi ejercicio, pero no me da sol nunca porque trabajo todo el día en el computador. Olvídalo, no vas a mejorar la calidad de hueso. Si tú sales a caminar con solecito, ese solecito lo impregna y lo ve. Tengo 2.000 millones de testimonios de personas de osteopenia, osteoporosis, que pasaron a no tener nada, entre ellas mi mamá, porque ella todos los días a las 10 de la mañana salía a dar la vuelta al parque con ropita ligera que le daba el sol, se comía su cuajada, hacía su ejercicio y hoy en día tengo una mamá sin nada de osteoporosis. Esto que les estoy diciendo está absolutamente, y lo pueden buscar en libros y demás. Entonces, consumir calcio, meterlo al hueso y que se pegue en el hueso. Se necesita buena comida, algo de ejercicio, los mismos cauchos y que se pegue con el rayo ultravioleta. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, aquí la misma sociedad emprendedora dice que nos puede suministrar la información y hacernos demostración. Claro que sí, digamos que la vamos a incluir dentro de la lista de nuestros asociados que tienen emprendimiento, que son ya Buenísimo. emprendedores. Nosotros también hacemos por intermedio del comité de emprendimiento de la cooperativa, se hacen actividades de muestras empresariales. Entonces sí la vamos a tener en cuenta para la invitación, Sí, porque muy pues bien. exactamente para que pueda exponer su producto. Muchas gracias, sí, de la doctora Miriam Velázquez. Y claro que sí, la vamos a tener en cuenta para invitarla a una próxima muestra de producto. Bueno, tenemos acá un agradecimiento. También dice por acá que los bloqueadores son buenos para tomar el sol, o es mejor que no. No, sí, hay que cuidar la piel y hay que cuidar la piel muchísimo. Todos sabemos la historia que el sol está mucho más fuerte y los bloqueadores, entre más bloqueador tengas, más sana va a ser tu piel. Y tu piel es el órgano más importante del cuerpo, es el más grande de todo el cuerpo. Si la piel está mal, ahí empezamos a mal todo. Hay que protegerla, pero los rayos ultravioleta atraviesan los bloqueadores y fijan el calcio sin necesidad. No importa que tengas bloqueador, no te afecta para nada. No. El bloqueador es algo en la que uno no debería escatimar. Escatima en la hamburguesa, pero no escatimas en el bloqueador porque es tu órgano más importante y más grande del cuerpo. Muy bien, doctora. ¿Qué consejos nos puede brindar para ejercicios cuando se tiene protrusiones en la columna lumbar? La protrusión es una condición importante de la columna y hay que determinar hacia dónde está. La protrusión es, si me estás hablando de protrusión discal, es que el disco, venía una vértebra, un disco, una vértebra, un disco. Uno de esos disquitos se salió, se corrió. Dependiendo del tamaño del desplazamiento de la protrusión, se hace el tratamiento. Lo primero que hay que identificar es qué tan protruido está el disco, qué tanto se salió. Si el disco se salió del 5% al 20%, se maneja con solo fisioterapia y eso mejora 100%. Si es entre el 25 y el 50%, hay que hacer algunas intervenciones de inmovilizar y mejora. Pero si la salida del disco es más del 50%, generalmente es quirúrgico. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar qué tan protruido tienes en tu columna el disco. Eso se determina con una resonancia. Sí o sí, el único examen es una resonancia. Una radiografía jamás te va a dar esa información, una ecografía tampoco, una resonancia. Entonces, en la resonancia se ve el corte, se ve la protrusión y ahí es donde se determina, en manos del especialista de columna, el ortopedista, dice, esta protrusión está muy salida o no muy salida. Si no está muy salida, con fisioterapia mejoran 99%. Si está muy salida, más del 50%, es quirúrgico en un 99% también. Bueno, ella aquí afirma que sí es discal, ¿no? Sí, 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 es discal, sí. Perfecto. Bueno, yo creo que hasta aquí llegaron ya las preguntas de nuestros asociados asistentes.
Entonces, perfecto, ahora daremos el cierre. Les agradezco a todos por conectarse. Cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden con SOME, con el Comité de Solidaridad, con Martica. Acá estamos para servirnos todos, una familia que nos apoyamos entre todos y muchas gracias por haberme escuchado.